Hola, hola, muy buenas. Bienvenidos a todas y todos. Muchísimas gracias por estar activos en esta sesión. Una sesión que estamos compartiendo con colegas acá en la parte presencial y también con ustedes de manera a través, digamos, de la herramienta de Zoom. Vamos a dar el cierre de una serie de actividades que estuvimos desarrollando en la Universidad de Playa Ancha en el contexto del proyecto 2099 que enmarca la figura del trabajo de una transformación digital de la universidad. En ese camino, en esa trayectoria, hemos recibido una asistencia, un apoyo de Hugo Pardo Kupinski, quien va a darnos una charla a partir de unas par de láminas y luego vamos a debatir en torno a algunas preguntas que ustedes puedan emitir, también preguntas que puedan existir aquí en el grupo presencial. Presentarles a Hugo Pardo, es un doctor en comunicación, tiene una larga trayectoria, es director y cofundador de Outline School. En las invitaciones y en todo el material que hemos difundido y que también va a estar presente en la página de la Unidad de Innovación Digital, van a poder descargar libros, van a descargar su material, su contenido, donde van a poder conocer aún más las características. Hugo ha estado desarrollando muchísimos proyectos en torno al área de la educación, pero principalmente en cómo generar valor. Generar valor en este contexto donde efectivamente hay una figura nueva y donde el rol de la universidad presenta elementos desafiantes y los cuales quisimos estar acompañados de un grande. Así que muchísimas gracias, Hugo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a la universidad por la invitación, gracias a ti. Y bueno, voy a abrir mi micrófono. Es que un poco la reflexión, Antonio habló del tema, un momento, pero me estoy peleando aquí con la presentación. Bueno, ahí está. Bueno, disculpen un poco esta falta de ritmo. No, decía que con Antonio mencionaba el tema del valor, ¿no? Sí. ¿Cuál es el valor de una universidad, sobre todo después de la pandemia, lo que nosotros llamamos con Cristóbal Cobo universidad híbrida expandida? Y claro, el concepto del valor depende de quién lo diga, depende de quién lo mire, ¿no? Hay un valor que es el valor para el estudiante, hay un valor que es el valor para la institución y hay un valor que es el de la sociedad. Muchas veces esos valores no coinciden y ahí es donde puede haber ruido, ¿no? Entonces, el valor para el estudiante tiene que ver con integrarse en una comunidad de iguales, tiene que ver con docentes que los motiven y los ayuden a aprender, y tiene que ver con su integración posterior al mercado laboral. Y esto es algo polémico, porque muchas veces las universidades no lo están pensando, el valor no está ahí, pero para el estudiante y para sus familias, muchas veces el valor está ahí, sobre todo en las universidades privadas. Hubo una polémica muy grande en Estados Unidos ahora con respecto a la pandemia, con respecto a la matrícula. Si el reclamo de las familias era, si yo pago $60.000 de matrícula al año y resulta que luego no hay una salida laboral, las familias se terminan endeudando y mis hijos no se integran al mercado laboral. Entonces, ese sería el valor del estudiante. Luego está el valor de la institución. Y acá empieza la polémica, porque cuando nosotros ahora vamos a hablar de la creación de laboratorios, y cuando hablamos de laboratorios hablamos de innovación basada en el usuario. Siempre. Poner el usuario al centro, eso ya lo habrán escuchado muchas veces. ¿Y eso qué es el usuario al centro? Es el estudiante al centro, no es el docente, no es el decano, el rector, ¿sí? Y muchas veces el valor para la universidad hace perder esta idea del usuario en el centro. Porque el valor para la universidad no es tanto, cuidar al estudiante para que se consolide su misión como ciudadano, como persona y como
actor en un mercado, y entonces ya empieza como cierta perversión, ¿no? Es decir, donde, bueno, hay un montón de recursos humanos dentro de una universidad que trabajan ahí y que, es decir, toman decisiones poniéndose a ellos en el centro, no al estudiante en el centro. Entonces, por eso está bueno entenderlo del valor. Y luego está el valor de la sociedad. ¿Cuál es el valor que la sociedad le da a las universidades y a los estudiantes? Ahí sí que tiene que ver más el tema de la ciudadanía, el tema de formar personas y el tema del mercado. Yo insisto con eso, porque a veces, sobre todo en América Latina y sobre todo en las universidades públicas, el concepto de mercado parece como satánico, ¿no? Y a mí me parece que no, porque el estudiante se pasa 4 años en la institución y tiene que estar preparado para poder generar valor en un mercado. Y que sea, puedo pintar cuadros, será el mercado de arte, o puedo trabajar en una empresa, o trabajar en la sociedad del conocimiento. Y esto a veces se le olvida, muchas veces se le olvida a las universidades. Entonces, vamos a hablar de cómo es vivir en un laboratorio, o sea, una universidad que se piense como un laboratorio permanente. Entonces aquí, cuando hablamos de una universidad que se piense como un laboratorio permanente, hablamos de 3 cosas. Primero, ¿qué debemos desaprender? Si el laboratorio es un espacio de generación de ideas y de creación, ¿no? Y muchas veces el proceso de innovación parte de desaprender algo, ¿eh? Y en el desaprender hay un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, primero, ¿qué debemos desaprender? ¿Cómo debemos desaprender? ¿Cuál es la metodología? Y luego, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué debemos desaprender con respecto a la docencia universitaria? Y si estamos en una facultad de educación, los estudiantes también, porque van a ser futuros docentes, algunos universitarios o de educación básica. Primero, desterrar definitivamente la idea de yo soy un divulgador de contenidos. O sea, soy un experto en química, en principios de química, y les vengo a explicar los fundamentos de la química. Y esto significa que yo, en vez de dedicarme a divulgar los fundamentos de la física, o lo que sea, me tengo que convertir en un diseñador de experiencias de aprendizaje. En una especie de narrativa expandida que es multimedial, pero que no es monomediática como la antes, donde un profe daba aula y daba aula y daba aula y daba aula, y se pasaba un cuatrimestre dando aulas de uno a muchos, los estudiantes tomando nota, y eso era la didáctica. Eso es completamente obsoleto, por varias razones, pero la principal es toda la evolución salvaje de Internet como plataforma de contenidos. Porque si yo quiero explicar los fundamentos de la física, puedo, no digo que esté mal dar una clase teórica, puede ser muy atractiva y muy emocionante, pero yo puedo dialogar con otro tipo de narrativas. O sea, por ejemplo, conferencias TED donde expertos en física expliquen las tendencias. Entonces hay hago clase invertida. Mire, chicos, consuman esto, métanse de Khan Academy, que está lleno de tutoriales de física, vean esta conferencia del Premio Nobel de Física 2019, vean esto, luego discutir, ¿no? Entonces, dejar de ser diseñador de contenidos, pasar a ser diseñador de experiencias de aprendizaje y mentor, por esto que decía antes del valor. Si el valor de un estudiante, de la familia del estudiante, es impulsar al estudiante hacia adelante, yo no lo impulso solamente enseñándole química en un formato broadcast. Lo impulso siendo mentor, ayudándolo a tomar decisiones,
dándole recomendaciones, tanto académicas, como del área temática, como de vida, ¿no? Y esto a veces no sucede. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes entran a una universidad como expertos en física. Bueno, a mí me pasó, yo me doctoré en campo de conocimiento y entré a la universidad en España. Pero a mí nadie me preguntó, pero tú, ¿qué sabes de pedagogía? ¿Qué sabes de didáctica? Eso estaba como menospreciado. Entonces, y eso pasa en la mayoría de profes. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, entra y va aprendiendo sobre la marcha, sobre didáctica y sobre pedagogía. Y va improvisando hasta que, bueno, después de 20 años termina aprendiendo, ¿no? O a veces ni siquiera. Segunda idea para desaprender. El tema de los entornos inconexos. A mí esto me pone loco, ¿no? Porque si vamos al tema del valor, hay como dos ojos, ¿no? Es decir, el ojo del estudiante, que está viendo todo lo que pasa aquí, y el ojo del profe. El ojo del profe es muy limitado, porque imaginen que esto fue una clase de la universidad, ¿no? Yo vengo aquí 2 horas, suelto mi rollo aquí, digo, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Y esta es mi visión. Ya está, ya enseñé los fundamentos de la química. Pero la visión del estudiante es otra. Porque me voy yo y viene otro, o otra profe, y hace lo mismo que yo. Entonces resulta que ya estuvo 1 hora escuchando a alguien hablarle, y ahora va a estar otra hora escuchando a alguien hablarle, y luego va a estar otra hora escuchando a alguien hablar, y otra vez decir, estoy harto que me hable. Quiero a alguien que me venga y primero que me mueva de esta silla, me estoy durmiendo, y quiero a alguien que además no sea tan inconexo. A mí me gustaría que el profe que vino recién dialogue con el que está ahora y hagan algo juntos. Y no me hagan trabajar en cosas inconexas. Que si tengo una clase teórica de 1 hora, el otro que viene después no me dé una clase teórica de 1 hora. Que dialogue, mira, hoy voy a dar una clase teórica, no, entonces yo voy a hacer diseño instruccional. Sí, empezar a integrar clases, formatos y evaluaciones. Esto es muy importante. Y esto nos lleva a otra idea, que tiene que ver con romper las asignaturas definitivamente y pasar a una lógica de microformatos, mucho más compacta. Pero cada microformato es una unidad donde los profes dialogan y diseñan algo juntos. Y esto lamentablemente está muy lejos de lo que sucede en las universidades, donde todo se diseña con la arquitectura de las asignaturas. Otra idea para desaprender, el tema de la atención. La atención es infinita, ¿no? Entonces, un estudiante viene aquí, se sienta y un profe le puede, lo que decía recién, ¿no? Un profe le puede estar hablando 8 horas. Y claro, que si yo soy el octavo, bueno, el octavo no es mucho, ¿no? Pero si yo soy el tercer profe que vengo aquí y que les habla, va a haber un momento que alguno de ustedes se va a empezar a dormir o se va a poner a gozar con su pareja. Y yo me voy a enojar. Bueno, es que no puede ser. Presten atención. Como en general los estudiantes o son tímidos o no son muy proactivos, pero algunos levantarán la mano y tendrán que decir, mire, profe, la verdad que hace 3 horas que están hablando. No aguanto más que me hable. Me gustaría, eso estaría buenísimo, un estudiante que levante la mano y le dé clase de didáctica al profesor. Me gustaría que se pongan de acuerdo y unifiquen criterios y entiendan que la atención no es infinita. Que yo necesito mover el cuerpo, que necesito salir de lo teórico, que necesito trabajo en equipo, que necesitamos otras didácticas. Y entonces, en la pandemia, hemos aprendido, esto es paradójico, ¿no? Porque fíjense que ahora estamos haciendo una clase híbrida, una sesión híbrida. Pero la experiencia vuestra aquí no es mejor que la que está en su casa ahora, que veo que hay bastante gente, en el sofá o en pijama, en la cama, escuchando esto. No va a ser mucho mejor, excepto que no nos vayamos a tomar un café, entonces ahí sí.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que ustedes vienen en coche o tomaron el autobús, tardan una hora en llegar aquí, gastaron dinero, están un montón de cosas incómodas para escuchar a alguien. Pero cuando el nivel de la experiencia es igual, el estudiante se termina dando cuenta que ¿para qué vengo? Me quedo en casa en pijama y es lo mismo. Y esto, que es un debate que venimos teniendo, que nos dedicamos a la cultura digital hace 20 años, la pandemia lo puso bien claro. Porque el estudiante estuvo 2 años en Zoom, y si viene al campus y ve que el profe le está haciendo un Zoom, como más o menos como lo que estoy haciendo yo ahora, dirá, si me va a dar un Zoom me quedo en casa. Entonces, esto significa todo lo que sea uno a muchos a la red. O sea, todo lo que tenga nivel bajo o cero nivel de interacción a la red. Y todo lo que requiera interacción y emociones al campus físico. Eso no significa que no pueda haber una conferencia magistral de vez en cuando, como está pasando ahora. Es un formato. La conferencia es un formato y está bueno. Porque no puede ser que todo el tiempo sean conferencias. Entonces, priorizar el espacio físico para lo emocional, para los talleres, para la cultura maker, para discusiones, o incluso para el proceso de mentoría. Está bueno. A mí me gusta mucho en la universidad irme a tomar café con mis estudiantes y tener conversaciones un poco más de uno a uno, no mirándonos a los ojos. Esto en el café de la facultad es mejor que en Zoom. Otra idea para desaprender: ser el más inteligente del aula, ¿no? Es decir, esto es un drama en el sentido de yo sé los fundamentos de la química, ustedes no saben nada porque tienen 20 años y no tienen idea, escuchen que yo les enseño, ¿no? Y eso incluso lleva a una situación muy incómoda, que es que el docente no está dispuesto, o mejor dicho, esconde sus limitaciones, en vez de visualizar sus limitaciones, ¿no? Como por ejemplo todo el tema de la integración tecnológica. El profe, ¿qué pasa? Como no sabe integración tecnológica, no la aplica. ¿Por qué no la aplica? Porque no la sabe hacer. Y porque no se anima a decirle, chicos, miren, a mí me encantaría que hagamos una comunidad online, pero la verdad no tengo ni idea cómo se hace. ¿A quién le interesaría coordinar esto y ser el líder de una comunidad online para hacer? Sí, ¿no? Yo sé esto, pero no sé esto. Ayúdenme, hagámoslo juntos. Y esto yo le llamo crear una comunidad híbrida expandida, ¿no? Es decir, una comunidad donde todos somos maestros y todos somos estudiantes. Y yo siempre digo que para mí la utopía de la educación es cuando uno está en un proceso como coordinador, como mentor, como líder, y lentamente va desapareciendo del proceso y desaparece lentamente, y en un momento ya no está más y el grupo sigue trabajando igual. Y uno, no sé, lo ve escondido, ve y la gente sigue trabajando el tema. Y dice, wow, qué bueno, es eso, ¿no? Cuando no está la obligación, cuando no está la imposición, cuando no está la toxicidad esa tremenda de esto entra en el examen y esto no entra en el examen, ¿no? Es decir, cuando rompemos la toxicidad y rompemos la imposición, el equipo sigue trabajando. Y esto es lo que pasa en las organizaciones, el liderazgo, ¿no? El liderazgo real. Yo hago esto porque el profe me convenció que esto es bueno para mí y lo voy a hacer, ¿no? Otra idea para desaprender es el tema de que yo solo puedo con intuición y experiencia. Llevo 20 años en la docencia, yo sé lo que hay que hacer. Bueno, más o menos, ¿no? Es decir, la intuición está bien, evidentemente la experiencia está muy bien, pero nos faltan los datos. Necesitamos medir lo que pasa. Necesitamos analítica del aprendizaje. O sea,
saber qué metodología funciona bien, mucha encuesta anónima. Yo me acuerdo, trabajé muchos años en una universidad en Cataluña, privada, y cuando terminaba el curso, hacían encuestas a los profesores. Y luego te mandaban el informe. Pero ¿qué pasaba? Como no eran obligatorias, te respondían los que te querían mucho o los que te odiaban mucho, ¿no? Entonces te llegaban retroalimentaciones muy extrañas, ¿no? Uno que decía, es el mejor profe que tuve, y otro que decía, es el peor. ¿Pero por qué? Porque no había obligación de hacer la encuesta. Entonces, cualitativamente no valía nada. Sí, no tenía ningún rigor científico. Esto es como vieron en Facebook o en Twitter, ¿no? Que la gente dice, ¿qué piensan de Lula o Bolsonaro? Y entonces, el 80% vota Lula. Bueno, el 80% de mis amigos en Facebook, ¿no? Eso no tiene ningún rigor, de ningún tipo. O la televisión, que esto lo hace mucho la televisión, a mí me vuelve loco porque pienso a veces la poca cultura científica que se tiene, ¿no? Encuesta en el programa, a ver, ¿están de acuerdo con asfaltar la calle 23? Sí, el 80% de la gente está de acuerdo. No, están de acuerdo el 80% de los que ven este programa. Eso no es ningún dato. Entonces, intuición, experiencia y datos. Y eso es una obligación de la gobernanza de la universidad. Hacer encuestas bien hechas, obligatorias, anónimas y bien planteadas. Para que el secretario académico, decano y el mismo profe sepa cómo está funcionando. Si es bueno como narrador, si es bueno en el tema didáctico, si evalúa bien, si es buen mentor, etc. Y otras analíticas, ¿no? Es decir, no solo esas, otras analíticas. Otra cosa para desaprender que es que innovar es hacer lo mismo con TIC, ¿no? Eso ya lo habré escuchado mil veces. No, nosotros innovamos. ¿Por qué? No, porque nosotros hacemos vídeos. Bueno, también, pero a ver, muéstrame los vídeos, ¿no? Me pasó hace poco en Colombia. Un profe que decía que él creaba narrativas multimedia. ¡Qué bueno! ¿Cómo son? Hacemos vídeos. Yo les pido a los estudiantes que hagan vídeos, ¿no? Bueno, puede ser, sí. A ver, muéstrame los vídeos, ¿no? Entonces los vídeos los estudiantes tenían que exponer algo, entonces el profe dijo, bueno, en vez de exponer en la clase, expondrán en vídeo. Entonces, ¿qué hacían los estudiantes? Estaban en su casa, con un libro, con un texto, leyendo a la cámara. Hola a todos. Según Bourdieu, según Freire, y eso era la innovación. No solo no era una innovación, sino que era un retroceso. Era leer un texto en una cámara. Leer un texto en una cámara es igual de malo que leer un texto en una exposición, ¿no? Entonces, primero, ahí es donde entran metodologías como el design thinking, todo esto, ¿sí? Método. La innovación es un método, es una racionalidad, es una forma de prototipar. No es ponerle tecnología a algo. Incluso puede ser sin tecnología, ¿no? Bueno, nunca sin tecnología, pero con tecnología, digamos, del siglo XX. Y sobre todo compromiso de las autoridades, porque la innovación requiere recursos humanos y financieros. Es decir, hacer un libro requiere recursos, hacer una clase invertida puede requerir recursos, editar vídeo, editar audio, hacer podcast requiere recursos. Y el docente yo creo que tiene una obligación de innovación, pero el docente de ciencias exactas no tiene por qué saber hacer un podcast. Entonces la universidad lo tiene que ayudar, dar innovación, a hacer un podcast. Bueno, otra idea para desaprender es el tema de los formatos aburridos, ¿no? Es decir, creo que, como dije al principio, se puede enseñar construyendo narrativas expandidas, ¿no? Es decir, y esto incluye multiformato. Yo puedo enseñar algo en una clase
teórica, pero luego puedo crear infografía, pero luego puedo crear podcast, luego puedo crear recursos externos, enlaces a recursos externos, un blog, etcétera, etcétera. Así, ir expandiendo. Y no todo lo tengo que hacer yo como docente. Algunas cosas las hará el estudiante, pero tienen que estar diseñadas, tienen que estar planificadas. No es haga un vídeo. Tiene que haber una lógica. Perdón, que estoy un poco lento porque me falta voz. Otra idea que hay que desaprender es la prioridad en cumplir el programa. El programa no puede ser el eje del proceso pedagógico. El eje del proceso pedagógico es la evolución del estudiante. Y entonces, me parece que eso te tiene que dar libertad para ver qué pasa, porque cada grupo es diferente y porque en un mismo grupo, ¿cómo medimos el éxito? Nosotros hicimos una cosa en Barcelona muy buena con eso, ¿no? ¿Cómo medimos el éxito? Se supone que en un programa el éxito es llegar a 10, ¿no? Llegar a 10 es una variable que significa aprender tal cosa. Pero el problema es que uno de los estudiantes parten de 8, unos parten de 0 y otros parten de 8. Si el que partió de 0 no llega a 10, pero llega a 7, y el que partió de 8 llega a 10, ¿quién aprendió más? Eso te muestra a veces lo absurdo de la evaluación. Vale, el que llegó a 10 sabe más que el que llegó a 7, pero ¿quién aprendió más? Y se trata, me parece, no se trata de llegar a 10, se trata de que haya un proceso de aprendizaje. Y entonces, a veces cumplir con el programa te obliga a llegar a un lugar que por ahí la mitad del curso no llega nunca, no puede llegar, porque partió de 0, no partió de 7. Entonces me parece que hay que ser un poco más socio de la gestión ministerial o de la demanda de la autoridad y más descentralizado, más decisiones del departamento. Es verdad que en la universidad pública hay bastante más libertad, en las privadas es más complicado, en la educación básica es más complicado aún, ¿no? Siento que en las públicas esta idea de la reforma universitaria del 18 todavía sigue potente, ¿no? La autonomía es un valor muy valioso, una cosa muy valiosa. Entonces, bueno, estas son algunas ideas de lo que tenemos que desaprender. Hay muchas más, pero quiero ir más al tema del laboratorio. ¿Cómo las debemos desaprender? Y aquí donde entra todo el tema de investigación y el tema de retroalimentación. O sea, porque no es una discusión política. Bueno, sí que siempre es una discusión política, pero me refiero a que cuando tu idea y mi idea sobre cómo hay que enseñar entran en conflicto, la medición o la investigación nos da una tercera verdad, digamos, ¿no? No, porque a mí me parece que los estudiantes no entienden la idea, entonces yo voy a explicarla y de manera así como clase teórica. Y el otro dice, no, porque ellos tienen que aprender a solos. Y dice, bueno, vamos a medir resultados. Vamos a hacer investigación cualitativa, entrevistas en profundidad, mapas de empatía. Es decir, miramos a ver qué piensa el estudiante sobre esto. ¿Qué piensa? ¿Y qué piensa el de ahora? ¿Y qué piensa el egresado con respecto a cómo lo formamos? El egresado tiene una visión más clara de cómo está en el mercado. El egresado sabe, mira, yo salí de aquí y me integré inmediatamente en el mercado. Y además me integré de manera exitosa. Eso es un buen síntoma de que estamos formando bien. Y otro te viene, me pasó una vez en Barcelona, me pasaron ambas cosas. Me pasó alguien que me dijo, oh, me integré, pero me pasó una vez que estaba en un café
Y el que me sirvió el café era un estudiante mío, que ya había terminado hace como 5 años. Entonces yo pregunté, no, manera un género, pero ¿y te estás dedicando a la comunicación? No, porque no sé qué, no tuve oportunidades. Y ahí me dio como un sentido de culpa enorme, porque yo era corresponsable de eso. De hecho, fui a la facultad y se lo comenté a mi jefe. Si un estudiante, 5 años después de egresar de una carrera, está trabajando de otra cosa de menor valía en el mercado, hay una corresponsabilidad nuestra en eso. Porque se pasó 5 años aquí adentro. Resulta que el mercado lo está ignorando o no le está dando oportunidades. Bueno, puede haber muchas variables, ¿no? Pero una de ellas probablemente sea su nivel de formación. Todo el tema de investigación en buenas prácticas, lo que se llama benchmarking o otras técnicas, saber qué están haciendo otros. Hay un montón. Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre universidades y estoy investigando mucho, hay millones de papers sobre aspectos básicos. Ahora estoy leyendo mucho sobre los estudiantes de primer año, ¿no? Cómo se integra. Estaba leyendo una cosa que me encanta, una investigación en Estados Unidos, que además fueron varias investigaciones, una revisión de investigaciones que dice que, qué bueno esto, que el éxito de un estudiante en una universidad, el éxito se mide como terminar la carrera en tiempo y forma, ¿no? Sería, la variable de éxito sería terminar la carrera en tiempo y forma. Tiene más que ver con la integración del estudiante a la comunidad de la universidad que a las asignaturas o a los profesores. Y entonces entra todo un elemento intangible o de diseño arquitectónico incluso que las universidades a veces desatienden, ¿no? Es decir, los espacios de conversación, las redes digitales, el bar. El bar es un espacio mágico en una universidad y a veces o el bar no existe, o es un desastre, o es incómodo. Es decir, cómo cuidamos lo arquitectónico para que haya comunidad, cómo todo el tema fundamental, el tema de las minorías. Sí, planteaba eso el paper, ¿no? Cuando alguien entra, en un paper de Estados Unidos, ¿no? Cuando entra alguien de un grupo etario diferente o de un grupo racial diferente, que hay procesos de bullying, ¿sí? Que no se integra. Entonces, en la medida que no se integra, se quiere ir y tiene más tendencia al fracaso que al éxito. Fíjense qué interesante. O sea, necesitamos saber que eso pasa. Si medimos y vemos que eso pasa, por ejemplo, preguntándole a los que abandonan, ¿sí? ¿Por qué abandonan? También en el caso de América Latina hay razones económicas, ¿no? Que a veces son razones económicas pequeñas, ¿no? Es decir, abandono porque no tengo dinero para el transporte público. Bueno, sí. El Estado invierte un montón de dinero en formación, pero no, con un poquito más consigue el éxito. A veces porque como no se investiga no podemos tomar decisiones. Y medir innovación, ¿no? La innovación per se, porque el concepto de innovación ahora está como muy prostituido, ¿no? Es decir, no, yo estoy innovando, bueno, vamos a ver si estás innovando. A ver. Primero, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo no, yo en la clase con vídeo, bueno, vamos a ver. Y luego miramos. Podemos medir un básico. Bueno, un estudio básico, ¿no? Estudiantes que están afectados por la innovación y otros que no, ¿no? Es decir, que midan la calidad del proceso. A ver, si los que no consumen vídeos, que piensan y que piensan los que consumen. Medir y medir. Y el segundo elemento de cómo desaprender es la retroalimentación. Esto es fundamental, hay un montón de metodologías. A mí me gusta mucho el tema de ángeles y demonios, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros lo hacemos mucho con la Outliers School en universidades, profesores o equipos de gestión retroalimentando procesos de manera aleatoria, ¿no? Es decir, bueno, vamos a analizar esto que estamos haciendo. Bueno, tú vas de ángel, tú vas de demonio, tú vas de ángel. ¿Sí? Procesos de retroalimentación honestos, transparentes, que
le permitan a los decisores recibir ideas de lo que están haciendo, sin miedo a ser sancionados y estas cosas. Entonces, ya planteé de manera muy rápida el qué y el cómo es aprender. Una vez que más o menos sabemos por dónde tenemos que ir, viene el proceso de ideación, el proceso de diseño. Es decir, si yo sé que tengo que invertir una clase, tengo que hacer clase invertida, entonces, bueno, vamos a diseñar la clase invertida. Proceso de diseño. Entonces ahí es donde viene el concepto de laboratorio permanente. ¿Por qué? Porque yo diseño metodologías, las aplico, las mido y veo el éxito. Si tengo un pequeño éxito, escalo. No, esto no está funcionando bien. Los estudiantes de este año están valorando mejor la asignatura que lo del año pasado. Listo, vamos para adelante. Más innovación. Y voy generando prototipos de rápida ejecución, de bajo presupuesto, que me permitan ir avanzando en lo que yo considero, con investigación detrás, con todo lo que ya mencioné, que considero que tengo que hacer, ¿no? Cambios que tengo que hacer en mi forma de enseñar. Y dentro de eso, es decir, yo no voy a innovar o no voy a mejorar mi relación con los estudiantes haciendo un documento que se llame cómo mejorar la relación con los estudiantes. Es decir, no voy a mejorarla planificando, la voy a mejorar haciendo cosas. Entonces yo creo que hay que minimizar planificación y maximizar acción. Estamos todo el tiempo discutiendo lo que hay que hacer y luego no lo hacemos. Porque no hay cultura de diseño. Entonces, como no hay cultura de diseño, no se diseñan innovaciones pedagógicas. No hay falta, primero que dije al principio, faltan diseñadores de experiencias de aprendizaje. Y esto tiene que ver con lo arquitectónico, tiene que ver con el aula, tiene que ver con lo narrativo, tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con la mentoría, etc. Entonces, está bien, evidentemente está bien hacer documentos, pero cuando yo quiero ir directo a atacar un problema, más que planificar es prototipar. Por eso está bueno el concepto de prototipo. Hacer algo pequeño y probarlo. Y el proceso de prototipado es qué quiero cambiar y cómo. Y el cómo es un paso a paso. Voy a hacer esto, en vez de hacer una clase de 2 horas, quiero explicar un concepto. Imaginemos un prototipo, ¿no? Yo tengo que explicar 10 ideas muy complejas de química. Son ideas duras, son ideas difíciles, son ideas técnicas. Las tengo que explicar. Pero claro, si me pongo, y cada idea me puede llevar 1 hora. Si me pongo, tengo 10 horas para explicar ideas. Pero claro, es mucho tiempo. Entonces, voy a innovar. En vez de tener 10 clases de 1 hora, voy a construir una narrativa donde que sea multiformato. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer clases de 15 minutos, pero voy a hacer algunas presenciales y algunas las voy a hacer en audio. Y las voy a subir a Spotify. ¿Para qué? Para que el estudiante, cuando viene en autobús a la universidad, se escuche mi clase. Y otras no las voy a hacer yo, porque lo que yo quiero explicar está mejor explicado en The Khan Academy. Entonces, lo que voy a hacer es darles el enlace. Es decir, crear un diagrama de flujo, un paso a paso, que me permita una innovación, pero muy bien hecho. Entonces, mi clase voy a hacer 10 clases presenciales de 15 minutos, que luego las voy a subir a un repositorio. Luego haré 10 podcasts de 15 minutos, que serán la continuidad de lo que hice presencial. Los voy a subir a un repositorio. Pero en mi casa me sentaré y haré los podcasts. Los editaré, los subiré a un repositorio. Luego haré unas infografías, que son muy importantes para entender el concepto. Y luego haré una expansión narrativa con unos recursos externos.
Segundo, es un problema, ¿no? Ya intento solucionar el problema de la atención en un aula. Tengo otro problema, ¿no? Pero los estudiantes no leen. ¿Cómo resuelvo ese problema? Bueno, en vez de darles textos muy largos, les doy textos muy breves. Entonces tengo que ir a buscar textos breves que sean pertinentes y que me permitan hacer que el estudiante lea. ¿Me entienden? No sé, estoy improvisando una estrategia, pero me refiero a qué quiero cambiar y cómo lo quiero cambiar. Nosotros trabajamos con Outliers School, nuestra consultora, en procesos de diseño con esta lógica. Y por último, el tema del prototipado en el aula. O sea, una vez que yo tengo el diagrama de flujo y sé lo que tengo que hacer, lo ejecuto. Y ahí me empiezo a encontrar con los éxitos y los errores. Esto funcionó muy bien, esto funcionó mal, hago una encuesta en profundidad, incluso puedo sumar a los... Por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos mucho, que me encanta, me parece que funciona bien, es hacer al principio de la clase una sesión, que nosotros la tenemos ya toda paquetizada, sobre cómo quieren ser evaluados los estudiantes. Porque el proceso de evaluación a veces puede ser muy tóxico. Si conseguimos un consenso sobre cómo quieren ser evaluados, podemos diseñar una forma de evaluación alternativa, consensuada con los estudiantes. Miren, vamos a dedicar la clase de hoy 1 hora a debatir el proceso de evaluación. Yo tengo una idea. A mí me gustaría hacerlo así. Yo voy a poner mis ideas. A ver, levante la mano quien tiene otras ideas. Y creo toda una metodología que en 1 hora me resuelva el tema de evaluación. La evaluación es un montón de cosas. Son los exámenes, pero también si quieren que sea continua, si quieren que sea al final, ¿qué quieren? Si quieren que sea autoevaluación y coevaluación, nosotros tenemos unas cosas, unas rúbricas gamificadas que funcionan muy bien. O sea, le damos unas medallas a los estudiantes y ellos tienen que darle esas medallas, las monedas, a los compañeros. Entonces, el que recibe más monedas, hay unas variables, ¿no? Trabajo en equipo, proactividad, conocimiento técnico. Entonces, ellos se van dando las monedas entre sí, y ahí te vas dando cuenta quién trabaja bien y quién trabaja. Todo proceso de prototipado tiene que ser rápido, barato y escalable. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra principal dificultad para cualquier proceso de diseño son las restricciones, sobre todo las económicas y de recursos humanos. Porque si no tuviéramos restricciones no hay problema, ¿no? Si queremos hacer una narrativa multimedia, contratamos a una productora que nos haga una serie para Netflix. O sea, pero todo el tiempo estamos llenos de restricciones. Generalmente porque el docente soy yo y no tengo a nadie más. Y además no sé hacer vídeos. O no sé, me estás hablando de gamificación, no tengo ni idea de lo que es la gamificación. Bueno, en ese universo de restricciones, tengo que ir avanzando con cuidado para minimizar el fracaso. Pero tengo que avanzar. Si yo no sé lo que son las gamificaciones, me tengo que poner a saber qué es. Si no sé hacer vídeo, me tengo que poner a aprender a hacer vídeo. Por lo menos, no producirlo, pero sí comprender lo narrativo. Que bueno, un docente debería comprender la narración, porque un docente está narrando todo el tiempo, ¿no? Aunque sea en química, debería ser un buen narrador. Y luego una mecánica que tiene que ver con la visión, implementación, error. Y volver a la visión. Visión, implementación, error, volver a la visión. Es decir, no termina nunca. Lo primero es la visión. ¿Cuál es la visión? Y la visión, soy profesor de Química 1, el primer año de la facultad, chico de 18 años. La visión es emocionarlos con el conocimiento de la química. Esa es mi visión. Mi visión no es que entiendan los fundamentos de la química porque luego le va a servir para física 3 en tercer año.
No es instrumental mi visión. Mi visión es conseguir que se emocionen con la química. La química está en la naturaleza, la química nos rodea, quiero que se emocionen con la química. Esa es mi visión. Me estoy inventando porque soy profesor. ¿Qué hago? ¿Qué implemento para que eso suceda? Si yo estoy dando una clase, mi visión es emocional, los veo que están toda la cabeza agacha, durmiéndose o consultando el móvil, no estoy cumpliendo mi visión, evidentemente. Entonces, tengo que hacer algo para cambiar eso. Ahí aparece el error. Yo resuelvo el error, vuelvo a la visión. Y todo el tiempo, visión, implementación, no. Siempre hay errores. Siempre hay algo que mejorar en el ejercicio docente. Hasta que, bueno, conseguimos la visión. Están súper emocionados. Entonces yo me voy, o sea, termina la hora de clase y se quedan todos discutiendo de química y yo me voy y miro por la ventana y están no se fue nadie. Yo, qué bueno que está esto, ¿no? Esto es increíble. Pasa a veces, pasa muy poco, pero pasa. De hecho, al mismo estudiante que no aguanta la clase, lo colocas en otra interfaz, en otro entorno, y no se quiere ir. Eso hay un problema de diseño instruccional, es evidente. ¿Cómo no lo voy a ver? Entonces, a mí me parece que si yo estoy dando una clase y veo, estamos hablando de adultos, 20 años, 21 años, 22 años, 19 años. Si yo estoy dando una clase, hay 40 chicos y veo que hay 15 que están con el celular, no les voy a decir, hey, apaguen ese celular, que estén con el celular. Es decir, pero es un síntoma de que algo estoy haciendo mal. Están perdiendo la atención. La están perdiendo. Entonces, ¿saben qué? Paro aquí. Se me están yendo. Me perdí. Paro aquí. Y tengo un plan B. Otra cosa son las faltas de respeto, ¿no? Que eso, si se pone a contestar un celular en el aula, es un respetuoso y ahí sí puede haber una atención. Pero yo no puedo pretender que estén todo el tiempo mirándome en silencio. Eso no tiene sentido. Entonces, ojo, ¿no? Visión, implementación, error. Bueno, y voy a dejar aquí para a ver si podemos conversar un poco. Y, bueno, hago una pregunta con esto, ¿no? Para los que están online y para los que estamos aquí. ¿Cómo estamos proyectando hoy? Es decir, me gustaría que cada uno de ustedes piense cómo diseñan las clases y cómo hacen cuando perciben errores o problemas. Es decir, cuál es su estrategia ante problemas en el diseño de la experiencia de aprendizaje. Y ahí es donde uno puede ayudar en la lógica del pensamiento de diseño, ¿no? de poner el diseño por delante para resolver eso. Así que dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Una visión bien sintáctica de lo que estuvimos revisando durante esta semana, elementos que efectivamente estamos en un nivel de profundidad. Quisiéramos compartir estas visiones con ustedes. No sé si aquí en hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer. Mientras voy a revisar en el chat si hay alguna consulta que quisieran compartir acá. Aquí veo que hay varias preguntas. Sí, ¿no? Sí, o cómo lo ven, ¿no? Por ahí tienen alguna reflexión, sobre todo con esto último, ¿no? ¿Cómo piensan los procesos de rediseño hoy, ¿no? ¿Cuál es la lógica para mejorar y para ejecutar la visión? Y si tienen una visión, ¿no? Acá con el chat Héctor comenta, haciendo cosas, bingo es la experiencia, se internaliza lo que da resultados, si no lo tiene, también es aprendizaje. Elizabeth nos comenta, el diseño de experiencia es un cambio de mentalidad potente. Hoy en día nos concentramos en lo que queremos mostrar y no tanto en el usuario y cómo debemos mostrarlo.
Lara nos dice cómo se hace para hacer entender a los docentes sobre la importancia de todo lo que usted ha explicado. ¿Sugiere alguna bibliografía? Bueno, nosotros tenemos dos cosas, lo voy a poner aquí en el chat. La web nuestra, theoutliers.school.net, tenemos dos documentos que creo que son interesantes. Uno es un libro que sacamos en 2020, en el medio de la pandemia, que se llama Expandir la Universidad, que hicimos con el doctor Cristóbal Cobo, que habla un poco de todo esto en el medio de la pandemia. Y otro es el manual de trabajo nuestro, que es una metodología para generar innovación rápida. Ahí mismo, en ambos documentos, hay mucha bibliografía. Es decir, por ejemplo, hay una escuela de Estados Unidos que se llama IDEO, es una empresa de diseño, que tiene muchos materiales para docentes. Hay mucho material de diseño de experiencia de aprendizaje para la educación. Perfecto. Sí, ahí también les compartimos. Sí, ahí quedó el enlace para que puedan revisar. Hay muchísima bibliografía y muy ricos los dos documentos que menciona Hugo, que se los recomiendo totalmente. Vale, Rosario, con respecto a la evaluación, ¿cómo se hace cuando los procedimientos y los instrumentos ya están estipulados en los programas curriculares para cada resultado de aprendizaje y el docente no tiene potestad para cambiarlos? Bueno, a mí, a ver si entendí bien, yo no estoy de acuerdo. Soy muy fan de lo descentralizado. Y yo no estoy de acuerdo con que me impongan una metodología de trabajo. Sí que podemos discutirlo, ¿no? Si tú tienes que hacer esto, bueno, podemos coincidir con la visión, entonces voy por ese camino, tú puedes decir, mira, yo creo que no. Si se tiene que haber una discusión, porque lo que no puede pasar es que yo haga algo en lo que no creo. Si yo no creo, ¿cómo van a creer los estudiantes? ¿No? La metodología tiene que estar, yo tengo que estar muy comprometido con la experiencia de aprendizaje. El problema es que a veces ni se discute eso, ¿no? Porque no hay sí, muchas veces, lo decía al principio, no hay un diseño de experiencia de aprendizaje. Yo tengo este contenido que enseñar. ¿Y cómo lo enseño? No sé, bueno, a mí me enseñaron hablando. Hablo, tomo un examen, ¿alguno tiene una duda? El nivel de interacción es, ¿alguno tiene una duda? Cada vez que termino una clase, ¿alguno tiene una duda? ¿No? Eso hay que diseñar el proceso de interacción, hay que usar las herramientas digitales, hay que trabajar con una lógica de wiki, es decir, de cómo el estudiante deja de ser consumidor y pasa a ser prosumidor, y todo un montón de cosas. Entonces hay que dar la discusión. Tienes que estar preparado. Si te viene el secretario académico o una autoridad y dice, tienes que dar la clase así, vamos a discutirlo. Vamos a ver, o sea, no es muy honesta, vamos a ver qué es lo mejor. Y después, ¿quién tiene la razón? Bueno, el instrumento de la medición marcará la razón. Si yo soy tu jefe, soy el secretario académico, soy el decano, soy el director del departamento, y tengo las últimas encuestas tuyas que dicen que tú no escuchas a los estudiantes, mira, tengo esto. Dime, yo estoy viendo un error aquí. Necesito que trabajes eso. Tráeme una metodología que permita un diseño de escucha que resuelva esto. ¿Entiendes? Por eso hay que medir. Entonces discutamos sobre el diseño de la escucha. Y tiene que mejorar. Tengo estos datos. Y si no, ¿sobre qué discutimos? O por el contrario, ¿no? Tengo unos datos que tú dicen todos que eres muy empático con los estudiantes. Buenísimo. Pero ¿sabes qué quiero? Diseña, digamos, esto es como el tema de la gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi de los años 80 con las automotrices, ¿no? Diseña, comparte el procedimiento, es decir, pasa de lo tácito a lo explícito,
comparte el procedimiento que hace que seas tan bueno en la empatía. Es decir, diseña un instrumento, porque todos dicen que eres buenísimo en eso. Esto es como, es decir, Sí, que tiene una buena propuesta también. En el fondo, si es que hay algo estandarizado, claramente si yo quiero cambiarlo también, no puedo decir, no lo quiero simplemente. Tiene que haber una propuesta previa, creo que en el fondo también es como parte del proceso como yo llevo el proceso formativo. sí, una discusión entre diseñadores no es una imposición, es una discusión entre diseñadores. Yo escucho y veo tus recomendaciones y siempre me manejo con la medición. Discutimos entre diseñadores lo que parece que hace bien y lo que parece que hace mal. Entonces, con esta lógica de misión, implementación, error, ese es el sentido. Pero cuando haces algo bien, conviértelo en un instrumento para que los otros que no lo hacen tan bien como tú lo puedan hacer bien. Gestión del conocimiento. Sí, metodologías. Laura nos dice, se debería enseñar en las universidades a los estudiantes las leyes del mercado, pero para garantizar que puedan trabajar en su futura profesión. Yo creo que mi experiencia en universidades, sobre todo las públicas en América Latina, yo trabajé en muchas, y además soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, soy un amante de la educación pública, o sea, nunca fui a una escuela, hice educación básica, media, superior, doctorado, todo en universidades públicas. O sea que amo la educación pública. Pero siento cada vez más que hay una desconexión con el mercado. Y esto genera estudiantes que no terminan bien preparados para luego salir al mercado. Creo que sí, que debería haber un esfuerzo mayor. Nosotros, por ejemplo, creamos un instrumento, lo hicimos en Perú y en Ecuador, que se llama Gestor de Portafolio Profesional Digital. ¿Para qué? Para que el estudiante, cuando salga, tenga un currículum digital. Que si yo lo busco en Google, no solo aparezca su página en Facebook, con una novia, un perro, sino que tenga un buen LinkedIn, que tenga algún texto, que si es un experto en un área de conocimiento, tenga algo ya, ¿entiendes? Algo ya hecho, una web, un LinkedIn, un portafolio, un currículum descargable, algo que un potencial empleador pueda ver y le dé ventajas en el mercado ante otros. Eso hoy día tiene que pasar un poco la barrera del aula. El estudiante deja de ser como solamente un actor pasivo, como yo lo mencionaba. Las tecnologías actuales ya están emancipando incluso esta figura que es como la identidad digital hacia la figura también de llevar tu trabajo, tu trascendencia, lo que has hecho al momento de estudiar como parte de tu currículum. Entonces, no hacerlo hoy día yo creo que es parte de una obsolescencia profesional. Exacto, está el tema de, a mí me gusta hablar de dejar de producir para el profesor y producir para la red. O sea, si yo te voy a pedir un trabajo, en vez de que tú me mandes un trabajo por correo, yo lo leo, me lo guardo, ¿cómo hacemos para que tu trabajo tenga un valor en la conversación social digital? Entonces, es decir, me convierto en una especie como de editor, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una revista científica. Pero yo lo que quiero es que tú hagas un trabajo que tenga valor, que te sirva a ti. Que si yo busco el tema, aparezca tu trabajo. Entonces, pero quizás tú solo no estés en condiciones de hacerlo, porque eres muy joven, porque te falta. Entonces, trabaja, armo equipos, pero todo con una visión como de editor. Que el contenido que produzcas, que la evaluación sea una excusa, que produzcas un contenido de valor, que te sirva a ti para posicionarte en el mercado y para aprender, para aprender obviamente, ¿no? Pero para que posicionarte en el mercado. Entonces, cuando tú tienes un gestor de portafolio, ese gestor dialoga con los profes
intenta unificar criterios para que los estudiantes, vieron que esto es tremendo, o sea, un estudiante, leí un artículo sobre eso buenísimo, ¿no? ¿Cuántos trabajos hace un estudiante en una carrera? ¿No? Hay 50 ensayos, o sea, tremendo el nivel de producción que tiene. ¿Cuánto de eso tiene valor para alguien que no sea el profe? El 1%. Eso está fatal, está muy mal eso. El trabajo no tiene que tener valor para el profe, tiene que tener valor para otros actores. Y si produce 50 contenidos en 5 años de carrera, has dedicado un montón de tiempo a producir contenido. Ese contenido tiene que tener valor. Yo puedo entender que si tienes 18 años, lo que produzcas no tenga mucho valor, pero busquémosle la vuelta para que lo tenga. Una vuelta, o sea, no sé, química for dummies, química para tontos. Tú tienes 18 años y sabes mucho más de química que un niño, porque por eso estás estudiando química. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no te haces una cuenta en TikTok de química para niños? Entonces, tú estás preparado para eso. Ahí no estás preparado para publicar un artículo científico, evidentemente, pero sí que estás preparado. Entonces, pero el docente no lo ve, el profe tiene que verlo. O el gestor con el profe tiene que ver. Entonces hagamos una cuenta de TikTok para... Una función catalizadora del docente actual. Y en Claro. el fondo tiene mucho que ver con esto, porque si ya vemos, por ejemplo, los grandes CEO de las grandes entidades, revisan cuál ha sido su evolución, o sea, de dónde venía, cuáles eran sus ideas iniciales, y esto efectivamente es parte de eso, es ver también, valorar la evolución en el proceso formativo. Creo que visibilizar esos recursos son parte de esa foto, que finalmente ya no es una foto como el currículum tradicional, ahora es un continuo, es un video donde yo puedo ver a la persona en su evolución y predecir su comportamiento incluso en una empresa. Sí, potenciando las competencias blandas, ¿no? Que al final a veces son más importantes que las otras, ¿no? Sí, trabajo en equipo, pensamiento crítico, saber expresar ideas en público, y es esto que dices tú. Y esto lo hace un diseñador de experiencia de aprendizaje, no un divulgador de contenidos. Sí, si yo soy un profe y, bueno, enseño química, tráiganme un ensayo sobre tal tema. Bueno, ¿y qué vas a hacer con ese ensayo? No, yo el ensayo lo leo y le paso la nota a los chicos. No, intenta hacer algo que trascienda el aula, que expanda el aula. Pensemos algo. Y eso, el diseñador piensa algo para que expanda la. Vamos a continuar. Héctor, por acá nos pregunta por la presentación, sí, la vamos a compartir en las redes. María Isabel González, para implementar estos cambios se requiere de un compromiso institucional en el sentido del cambio de la enseñanza, sea en coherencia con los instrumentos que se evalúan los desempeños académicos. Sí, sí y no. Sí y no. Evidentemente, si tú quieres hacer innovación y tienes a los tomadores de decisión encaminados ahí, entonces es mucho más fácil. Nosotros trabajamos hace poco con el Colegio Montserrat en Barcelona, que son muy buenos en términos de innovación. Claro, toda la escuela está pensada en cosas. Me encanta porque ellos hablan de, vamos a hacer cosas raras, ¿no? Y no tienen miedo a eso, y descubren, inventan cosas, traen gente. Bueno, todo está encaminado. Entonces, si todo está encaminado así, es mejor. Pero si no está encaminado así, tú tienes la obligación de, sí, la interfaz con los 40 estudiantes que tienes en el año, eres tú. No eres ni el rector, ni el decano, ni el ministro de Educación, eres tú. Pero tú tienes esa interfaz, eres tú. Y tú tienes la responsabilidad de que eso funcione bien. Que emocione, que sea atractivo y que tú tienes la responsabilidad. Ah, no, yo no puedo hacer nada porque no me dejan. Eso no funciona así. Entonces, ojo con desentenderte de tu responsabilidad de ser un diseñador de experiencia de aprendizaje. Más allá de las condiciones externas. Y si son buenas, mejor, pero pueden no ser. Claro, nos plantea cómo ustedes, las propuestas
pedagógicas creadas por estudiantes? ¿Cómo toma usted, perdón? ¿Cómo toma usted las propuestas pedagógicas creadas por estudiantes antes de obtener su título? ¿Acepta las innovaciones creadas por estudiantes? Claro. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia antes de tener su título? Fíjate una cosa muy interesante. Si yo te menciono a ti, tú que sabes mucho de este tema, ¿no? O sea, coméntame 20 innovaciones tecnológicas en la educación, ¿no? Si te gusta mucho Genial, pero no sé. Wikipedia, a mí me vuelve loco, Wikipedia es la cosa más disruptiva del mundo, ¿no? Eso que, o sea, ahí no hay ni pedagogos, ni licenciados en educación, nada, esos fueron intuitivos, desarrolladores, diseñadores, crearon todo eso, no hay licenciados en educación ahí. Y son las herramientas que usamos y que amamos. Entonces, no es un problema de título, es un problema de cabeza de diseño, ¿no? Hay varias cosas ahí, yo creo que hay temáticas a plantear en torno, digamos, a lo mismo que estábamos hablando. O sea, hacer este continuum implica aquellos saberes que tienen los estudiantes porque están en un contexto distinto y traen esos otros elementos al aula. Y que en el fondo probablemente yo como docente no tenga todo el tiempo de estar actualizándome al nivel de ellos. Entonces yo creo que esos también son elementos partícipes de un proceso formativo y sobre todo de los futuros docentes. Yo lo que creo que ya que estamos en una facultad de educación, son corresponsables de muchas cosas que se hacen mal. Yo creo que una facultad de educación tiene que tener asignaturas o espacios de diseño. Un estudiante tiene que entender el concepto de arquitectura de una web. Tiene que saber codificar, o sea, un estudiante tiene que aprender a codificar. Tiene que poder hacer muy fácil un WordPress. Tiene que saber crear narrativas. Yo tengo unas cartas aquí buenísimas, me mostré otro día, para crear narrativas de ficción. Tiene que saber construir historias. Un montón de saberes que son, miren qué interesante, que vienen de la industria del entretenimiento. Y que tienen que saberlo, porque estamos todo el tiempo dialogando con la industria del entretenimiento, ¿no? Y para mí esto es importante. Y siento que nos estamos muy anclados en la teoría, importante, porque estamos en la universidad, pero nos cuesta muchísimo, horrores, bajar esa teoría a la práctica en lo cotidiano del ejercicio docente. Entonces, nos enfrascamos en teoría y a veces es una discusión muy atractiva, la teoría, pero eso luego no baja al día a día del ejercicio docente. Exactamente. Sí, bienvenida a toda la innovación de los estudiantes. Marilyn Cusayo, de aquí ya vamos cerrando. Sucede que a nivel universitario la mayoría de los profesores son profesionales, no docentes. Coincido en que la planificación de las experiencias debe dejarse al profesional, pero dejar la posibilidad de actuación en cada actividad curricular. Bueno, eso yo lo dije al principio, y verdad, a mí me pasó. A mí me pasó en persona, pero a todos nos pasó. O sea, yo hice un doctorado, yo trabajaba en comunicación digital en Argentina, me fui hacia webs, y entonces me fui a España, emigré a España, y hice un doctorado en temas de comunicación digital, porque yo estaba justo esto era a fines de los 90, estaba surfeando la ola de la web 1.0, y me puse a hacer un doctorado, estaba súper enganchado, y me recibí, y empecé en la universidad, contratar a la universidad, y enseñaba diseño de páginas web. Enseñaba conceptos de usabilidad web, arquitectura web, enseñaba Flash, Linkweaver y HTML. Pero yo no era docente, no sabía de pedagogía. Yo hacía lo que podía, no sé, explicaba diseño de páginas web como podía, aprendía cosas, consultaba, pero no sabía. Luego me dediqué al diseño instruccional y hoy creo que sé bastante, no me falta todavía, pero sé bastante. Pero me parece que está mal eso. O sea, el docente, además de saber de su área, tiene que saber de pedagogía. Porque
Yo puedo ser un genio de la química o del diseño de páginas web y ser un pésimo profesor. Y es tremendo cómo se ignora eso a la hora. Ahora está cambiando en Europa. Ahora está cambiando. De hecho, desde que se implementó Bolonia, el plan de Bolonia y otras cosas posteriores, se está empezando a entender esto y ahora sí que empieza a haber requerimientos en términos del ejercicio docente. Que antes no había. Absolutamente. Acá, bueno, yo creo que también desde la otra perspectiva también hay que considerar aquellos que de pronto desde la acción más pedagogizante evita también que este profesional traspase su pasión. De pronto mecanizamos tanto el proceso de organizar un diseño más estructurado que hacemos que finalmente la persona traspase esto a un formato y no a lo que finalmente apasiona a la persona que está en el ámbito laboral y que podría evidentemente a partir de esa emoción consolidar un aprendizaje mucho más activo desde la emoción del estudiante. Sí, minimizar planificación, maximizar acción. Yo creo que los formatos están buenos para hacer tangibles los éxitos. No al revés, no antes. Pero están buenos, o sea, esta metodología funciona, la comparto para que lo Super. Después hay otra discusión que esta estamos teniendo, o sea, en América Latina también, pero menos, pero en Europa, ¿qué pasa? O sea, tú entras a la universidad, sobre todo cuando tienes dedicación exclusiva, eres profesor de planta, y tú entras porque sabes mucho, eres doctor en un área de conocimiento, ¿no? Pero te exigen tres tipos de cosas. Te exigen docencia, te exigen investigación y te exigen gestión. O sea, tú lo único que sabes es investigación. Y te exigen docencia y te exigen gestión. Y entonces, claro, es muy difícil que lo hagas bien, porque tú sabes, tú te doctoraste en tal tema. ¿Que tienes que ser docente? Y sí, claro, tienes que ser docente. Pero deberías saberlo. Y además te ponen a hacer gestión, ¿no? Invéntate una maestría en esto. Y ahí no sé ni cómo, no sé nada de marketing, no sé, y tengo que hacer eso. Y entonces estamos yendo de cosas mal hechas, porque están pidiendo a un profesional que haga tres cosas completamente diferentes. Por eso a mí me gusta, en Estados Unidos y en Europa también, en los países escandinavos. Yo estuve en Finlandia haciendo un postdoc y en una universidad técnica. Hay universidades de investigación y universidades de docencia, ¿no? A mí me gusta esta idea. Las universidades de investigación, las grandes, son de investigación y hay otras de docencia, donde no se le exige al docente ser investigador, pero sí que se le exige ser muy buen docente. Y en cambio hay otras de investigación donde la cosa cambia. ¿Sí? Y eso ahí tuvo una polémica interesante. ¿Qué se premia? Fíjate que en España se premia todavía, estamos ahí. Se premia la investigación, no se premia la docencia. Entonces, si tú publicas mucho, te dan el premio, es la descarga docente. Te liberan de carga docente. Es el premio, ¿no? El premio es que no tengas que dar clases. Muy interesante, ¿no? Es decir, menosprecio al dar clases, ¿no? El buen investigador da menos clases. No tienes que dar clases en pregrado, solo posgrado. Hay como un menosprecio a la docencia. Entonces, ¿y quién termina en docencia? Los más novatos, el pregrado, ¿no? Los más novatos, que menos saben. ¿Hay alguna otra más? Es paradójico, pero no hay amor a la docencia. No hay amor a la docencia. Según lo que señalabas, Gastón Aguilera nos pregunta, según lo que señalabas, saber de pedagogía, visto desde la perspectiva del acercamiento a la industria del entretenimiento, me hace pensar que un docente en educación superior debe tener siempre a la vista un plan modular y sobre todo disponer de la competencia en comunicación digital y asumirse a través del recorrido académico
como un diseñador instruccional natural. Sí, exactamente lo que está diciendo. Lo cual no significa que tengas la capacidad técnica. Es decir, yo no te puedo exigir a ti a que edites bien un video. Pero tú tienes que saber narrar. La competencia de narrativa es muy importante porque ¿cómo voy a seducir una audiencia si no sé narrar una idea? Y a mí me pasa todo el tiempo que voy a clases y me aburro un montón. El profe no sabe explicar un concepto, tarda 40. Yo te decía el otro día a ti, hay una TED de Chris Anderson, el creador de la TED, que dice cómo hacer una TED. Y una TED son 18 minutos con una única idea central y ejemplos alrededor de esa idea. Porque lo que yo quiero es que tú en 18 minutos te vayas de aquí con esa idea, pero que la puedas explicar a terceros. Y eso es una TED. La guionada es una única idea reforzada de manera redundante en 18 minutos. Y te vas con esa idea. Y eso es una buena narración. Y un docente debería saber eso, porque es un docente, está comunicando ideas, tiene que saber comunicar ideas. No puede haber un docente que no sepa comunicar ideas. Y esto tiene que ver no solo con el guión, sino que tiene que ver con lo verbal, incluso tiene que ver con la postura física. También, yo no doy nunca clases sentado, ahora estoy dando sentado porque estoy aquí atrapado por la cámara. A mí me gusta poner el cuerpo. Y otro elemento, lo arquitectónico. ¿Sí? Este formato de aula sirve para esto que estamos haciendo ahora, pero necesitamos otros diseños arquitectónicos para el trabajo en equipo, otros diseños para la introspección, otros diseños para jugar, etcétera, etcétera. Que no están pensados muchas veces. Creo que ya, como no hay más preguntas, ni compartir, creo que ha sido una mañana bien interesante. Agradecemos a quienes estuvieron presentes acá en la sala, a los que estuvieron en la sala virtual. Agradecemos también a las personas que estuvieron en YouTube en esta transmisión, y agradecido también Hugo, no sé si quieres cerrar. Nosotros en el contexto, digamos, del proyecto UPA 2099 en esta interfaz, tanto que, como la mencionaba, estamos buscando esta interfaz de las competencias digitales como parte del desarrollo de las personas, pero pensando en esta figura del trabajo más elaborado, desde el diseño, desde el elemento prototipaje, y llevar a cabo productos que vayan iterando con la comunidad. Muchas gracias, Hugo. Tú das el cierre del docente de hoy. No, gracias a ti, gracias a la universidad. Yo intento traer ideas abiertas. Tengo algunas convicciones, pero algunas ideas son abiertas. Fíjate, ahora mañana estoy yendo a Colombia a una conferencia sobre el metaverso, ¿no? Y ahora empezó todo el tema del metaverso. A mí me parece que todavía es un bluff eso, pero yo creo que va a evolucionar hacia algo. Facebook acaba de sacar su plataforma metaverso. Yo no la consumí todavía, pero los críticos dicen que es peor que Second Life. Pero algo va a pasar ahí. Y como va a pasar algo ahí, en esta década, lo va a pasar en otras instancias. O sea, lo digital evoluciona. Y nosotros tenemos que evolucionar a la par de lo digital. No podemos estar 10, 20 años atrasados. Son discusiones pre-World Wide Web, pre-Tim Berners-Lee. La web, Tim Berners-Lee creó la web en el año 94. Y en el año 94, o sea, llevamos ya un montón de años con la web. Entonces no podemos todavía estar discutiendo estas cosas. Tenemos que hacer un esfuerzo para evolucionar hacia lo que, insisto, lo llamo universidad híbrida expandida, una cosa que se trasciende las aulas y es 7/24 y es narrativo y tiene que ver con la economía de la atención, y tiene que ver con el entretenimiento y tiene que ver con el autoaprendizaje, y además es de por vida,
y además es con microcredenciales que te permitan que no sea esta cosa de blanco y negro, ¿no? O sea, vale, yo estudio 5 años, pero no, y me recibo, soy licenciado en X cosa, pero no, estudié 4 años y medio, me faltan 5 asignaturas, entonces no eres nada. O sea, 4 años y medio no eres nada, 5 años eres todo. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no suceda? Microcredenciales, es decir, herramientas que te permitan a ti salir al mercado de trabajo, hacer cosas. Todo, ¿entiendes? Hay cambios por todos lados hay cambios. Y la industria, la educación, las startups, los actores privados están empujando de manera salvaje y algunas cosas son instrumentales o son negocios, y nada de malo, son negocios y punto, y otras son innovaciones reales que transforman la educación y tenemos que estar atentos, muy atentos y muy con la vocación de desaprender. Eso me gusta mucho hablar de ideas para desaprender, sobre cómo ejercemos nuestra docencia cada día. Gracias. No, muchísimas gracias. Estamos hasta acá, sí, muchísimas gracias nuevamente. Desde la Universidad de Playa Ancha, la Unidad de Innovación Digital, les da las gracias nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.